Primera semana 2. MARZ112021. Voy a entrar. Llamaron a la puerta de su oficina PRI. El estudio de Unexpected, era responsable del diseño gráfico general con clientes de instituciones publicitarias, editoriales y culturales como objetivo principal, y tenía a su cargo un equipo de recursos humanos de 40 personas. Adelante. Se apoyó en la silla, cerrando la ventana mientras revisaba las propuestas para un proyecto de colaboración recibidas recientemente de Magma Books. Olivia entró con una sutil sonrisa. Tan pronto como Olivia lo vio, comenzó a repararlo de arriba abajo como siempre. Desde que se incorporó a la empresa hace 3 años, cada vez que mira se lo come con la mirada de manera evidente, así que allá ni siquiera le molestaba. Ya se había acostumbrado a la mirada penetrante que le examinaba la cara o el cuerpo. Era algo por lo que había pasado desde que era un niño. Como hoy es el final del periodo de prueba de Daniel, vine a pedir una revisión. Veo que ya ha llegado el momento. ¿Podrías concertar una reunión con él en 1 hora? Olivia estaba de pie junto al escritorio. La sonrisa no se borraba de su rostro mientras miraba levemente hacia abajo. Olivia era beta, y sabía que últimamente estaba saliendo solo con alfas, pero periódicamente le pedía que hiciera algo con ella. Había sido un amor no correspondido durante mucho tiempo. A pesar de que muchos le decían que podría sentirse conmovido por su insistencia, nunca aceptó encontrarse con Olivia en privado. Sin importar lo hermosa que fuera, no era de su gusto. Jones estaba completamente seguro de eso. Sí. Entonces, Daniel va a participar en este proyecto de MIS según lo programado. Creo que Nielsen te ayudará a competir con el lado de GTF. Procede como acordamos. Las manos de Olivia tocaron el escritorio. Miró el esmalte de uñas azul cobalto en sus dedos, y luego miró hacia su teléfono celular que estaba al lado. Notó que había recibido un mensaje de texto. Perdón, mientras le pedía que lo esperara, tomó su teléfono celular. Y el texto que apareció en la pantalla provino de una persona que ni siquiera había podido imaginar. ¿Cómo estás? El dueño del número que aún no había borrado, era alguien con quien mantuvo una relación en el pasado y que ahora solo pensaba en olvidar. La persona de la cual se enamoró sin ser correspondido, y cuya relación terminó en un terrible fracaso, lo contactó. Parpadeó. Entonces, abrió el mensaje en silencio moviendo solo su dedo. En ese instante se cargó el historial de texto que dejó sin borrar. El último texto lo había enviado hace 8 meses, hace más de medio año. Después de eso, se había agregado el texto que acababa de llegar. Abrumado por las complejas emociones que representaba ese hecho, lo miró en silencio. El nombre del remitente era Nicolás Witte. El hombre era el Omega que le habían presentado hace mucho. A pesar de que en el pasado solo se había asociado con alfas debido a sus reglas y preferencias, estas fueron superadas ligeramente por un Omega del que se enamoró a primera vista. Nicolás Witte era un individuo inusual que pasó de ser beta a omega, lo que pudo haber agregado otro ingrediente a la ecuación. Pero los resultados de su relación no fueron los esperados. Era la primera vez en su vida que fallaba y sentía tanta amargura. Su pareja le dio su corazón al alfa que lo amaba. Se encontró con esa persona y se dio cuenta de que él tenía sentimientos que ni siquiera sabía que existían. Por eso decidió dar un paso al costado, y la relación por fin terminó. Sin embargo, no lo olvidó fácilmente. Aunque fue una relación corta, fue muy intensa. Pero ahora, en el lugar donde sus recuerdos se desvanecen gradualmente. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Estaba mirando fijamente su celular sin darse cuenta. Levantó la mirada, miró a Olivia y sonrió. Al ver su sonrisa de ojos curvos y suaves pliegues, Olivia por un momento puso una expresión de éxtasis. Lo siento. Llegó una llamada urgente. Lo siento, pero, ¿podrías dejarme solo? Sí, está bien. Ante su educada petición, Olivia asintió rápidamente y salió de la oficina. Frunció levemente el ceño y se hundió en la silla. Tenía mucho trabajo por hacer, pero ahora sentía que su cabeza estaba en blanco y vacía. Si actuaba conforme a su sentido común, no era correcto que respondiera a ese tipo de textos. Todo había terminado, y si se encontraba con él, era obvio que su mente estaría muy confundida. Sin embargo, las personas a menudo toman decisiones estúpidas, aunque saben cuál va a ser el resultado. Suspiró y tomó su teléfono. La respuesta de Nicolás llegó inmediatamente. Exactamente 10 minutos después de eso, aceptó la oferta de Nicolás de verlo esa noche. Primera semana 3. MARZ112021. Ha pasado un tiempo. Nicolás Witte, con quien se reunió después de 8 meses, estaba más delgado que antes. Se rió mientras miraba al apuesto hombre con su mandíbula afilada, cejas de color marrón dorado oscuro y cálidos ojos verdes.
Absorbió levemente el olor corporal que tanto echaba de menos. El cabello del hombre era tan brillante como la suave luz del sol. Así es, Nick. As mencionó el apodo de Nicolás como un hábito. Y él no lo corrigió. Estaban en un café en Covent Garden cerca de la empresa de As. Era un Costa que no estaba lejos de la estación. Tan pronto como vio a Nicolás en traje, sintió el anhelo. Fue un lamento patético. No lo había visto en unas semanas, pero todavía sentía lo mismo. Era gracioso como a pesar de su edad le era tan difícil borrar a alguien de su mente. Se tragó una risa sarcástica y apretó los dientes. La mano que sostenía el café en silencio cobró fuerza. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y tú? Nicolás se detuvo. As parecía saber por qué. Probablemente era por el anillo que llevaba en el dedo mientras sostenía una taza de café roja. Su intuición era correcta. He estado bien. Nicolás también miró hacia el dedo donde los ojos de As se enfocaron. También era su suposición. Pero al mismo tiempo, tampoco pudo decir nada. As. Nicolás se puso rígido, y lo miró con vergüenza. Su voz había sonado muy triste, pero de inmediato negó con la cabeza. Soy yo quien te ha pedido que nos reuniéramos. A pesar de fui yo quien lo hizo, no me rechazaste. Debí habértelo dicho de antemano. Lo siento. No te disculpes, dijo As en voz baja. Me duele. Me duele muchísimo. Está bien. Era lo esperado. Pero nunca pensé que te casarías tan rápido. As se tomó silenciosamente un sorbo de té. El sabor era amargo. Nicolás se quedó en silencio esperando su reacción. As rápidamente aclaró su mente y habló entre risas. Fui yo quien estuvo de acuerdo. Es bueno verte la cara después de mucho tiempo. ¿Sabes al menos por qué te pedí que nos viéramos? Por supuesto, dijo As mientras se encogía de hombros y dejaba el café sobre la mesa. Pensaste en mí porque tienes algo que pedirme, pero no quieres decírmelo. ¿No te molestaría si esa solicitud fuera un poco extraña? Te escucharé y decidiré. No aceptó la reunión porque quería que Nick sintiera pena. Solo quería comprobar algunas cosas. Quería saber cómo se sentía su corazón y si la persona que había amado en el pasado seguía siendo feliz. Solo quería saber eso. Está bien, asintió Nicolás. As se rió. Le gustaba ese lado de Nicolás. Cuando estaba decidido a llevar a cabo lo que se había propuesto. Entonces, déjame preguntarte esto primero, As. Sí. As se tocó la barbilla mientras sonreía. Nicolás se pasó la mano por la frente y le hizo una pregunta con una mirada vacilante. ¿Estás saliendo con alguien ahora? Esa es una pregunta que nunca pensé que me harías. As inclinó la cabeza por completo y entrecerró los ojos. Me extrañaste después de casarte, Nick. Si quieres volver conmigo está bien, incluso si estás casado. Creo que sería más excitante. No. Mientras As se reía en voz baja, Nicolás suspiró y dijo. Sé que soy un tonto por haberte preguntado algo como eso. No te culpes demasiado. Lo siento. Por favor, créeme, As. Realmente no quería hacer esto. Solo estaba bromeando, Nick. Así que sigue con tu historia. Nicolás vaciló y volvió a hablar, como si se sintiera un poco tranquilizado por su sonrisa. Entonces. Si no estás saliendo con nadie, tengo un trato que ofrecerte. Un trato. Te pagaré tanto como quieras. Es una buena manera de que te sientas motivado a hacer el trabajo, y si deseas dinero puedes pedir la cantidad que quieras. Mientras la situación se desarrollaba en una dirección inesperada, As cerró los ojos. ¿Te sucedió algo malo? No es nada raro. As asintió. En primer lugar, la persona que estaba frente a él era un abogado. Él nunca actuaría en contra de la ley. ¿Estarías dispuesto a ser la pareja sexual de alguien solo un par de meses, As? Preguntó Nicolás seriamente, con una mirada llena de determinación. As miró al hombre frente a él. No me acabas de decir que no se trataba de algo raro. Estoy pidiéndote este favor para otra persona, no para mí. As sonrió cuando las intenciones de Nick finalmente fueron claras. Era extraño. Acudir a alguien con quien habías estado saliendo y que después abandonaste, para preguntarle si estaría dispuesto a ser la pareja sexual temporal de otra persona. Si Nicolás le está haciendo una solicitud como esta, lo más seguro era que quien necesitaba ese favor fuera una persona muy importante para él. Lo siento. Lo siento mucho. Pero creo que solo podré tomar una decisión cuando me reúna con él. Yo también tengo mis preferencias, dijo As. Nicolás asintió como si estuviera seguro de que no se negaría. Entonces, puso su teléfono celular al frente de As.
En realidad, ya lo has conocido. Mientras decía eso, Nicolás le mostró una foto. As enderezó lentamente su postura. Entonces miró al hombre cuya imagen estaba en la pantalla. En efecto. Como dijo Nicolás, ya lo había visto antes. As recordó haber conocido a ese tipo el día que Nicolás lo rechazó. ¿Dijiste que era el hermano de Kyle? ¿Es él? Sí. Su nombre es Carly Frost. Si estás de acuerdo, como sugerí. Antes, la recompensa. As escuchó un poco a Nicolás y miró la foto. Cabello negro grisáceo, ojos grises fríos y labios rojizos cerrados. Su piel era tan pálida como su cabello. El hombre que estaba vestido con un elegante traje, con el cabello hacia atrás para que la frente quedara completamente expuesta, tenía un rostro frío y atrayente. Tenía razón, su rostro era hermoso. La escultural línea afilada de su perfil le daba un fresco encanto. Al mirar solo su apariencia, As comprobó que le gustaba. Ese rostro se vería muy bien en su cama. Pero es sorprendente. Sí. Cuando lo vi la otra vez, no creo que me haya mirado tan favorablemente. Es cierto. As recordó el día en que conoció a ese hombre. En medio de su despedida con Nicolás, el hombre malentendió todo y pensó que estaba saliendo con él y reprendió con frialdad a Nicolás. En ese encuentro ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar. El hombre que lo miró con desprecio, ni siquiera le dirigió la palabra. Simplemente lo ignoró mientras regañaba a Nicolás. No fue una experiencia agradable para As en muchos sentidos. Su cara era de su gusto, pero su primera impresión no fue muy buena. Además, el hombre no una personalidad que se asemejara a las personas con las que solía salir. En resumidas cuentas, no era de la categoría preferida de As. Honestamente, odiaba mucho a las personas como él. Su línea está claramente trazada y su cara inexpresiva era difícil de entender. Incluso su actitud era un poco arrogante. La forma en la que le apareció para ignorar y presionar a Nicolás, su pareja favorita, francamente lo ofendió. Más bien sería extraño tratar a una persona como esa con amabilidad. Para As, a quien no le gustaba, ni odiaba a nadie, esa aversión que él le provocaba no era común. Si te sientes incómodo, puedes ignorar lo que acabo de decirte. Me disculpo una vez más, As. Nick, ¿está bien?, lo detuvo As. Al ver a Nick disculpándose, se sintió un poco mal. Aunque estaba tratando de olvidarlo, todavía le importaba. No disfrutaba verlo sufrir. Básicamente, a Jones era tan humano, que su mayor alegría era ver a un ser querido feliz. Bueno. Lo haré. No necesito ninguna remuneración, Nick. Nichola frunció el ceño levemente ante las palabras que eran difíciles de entender. Entonces As sonrió gentilmente y le hizo una pregunta. Si respondes a mi pregunta, te haré ese favor. Dime. Finalmente, como si estuviera tratando de atraparlo con los ojos, As lo miró. Y luego abrió la boca. Si acepto esta oferta. Sí. ¿Eso te haría feliz, Nick? Hubo silencio. Mientras sonreía, As bebió su café sin decir nada. Entonces Nicolás, que había estado pensativo durante un buen rato, abrió lentamente los labios. Sí, para serte franco, así es. Ya veo. Sabía que Nicolás diría eso. Nicolás ama a Kyle. Si hacía algo por el hermano mayor de su amante, también lo haría por su amante. La respuesta era evidente. Eso es. Si es así, entonces lo haré, Nick. Si se trataba de hacer feliz a un ser querido, si sus acciones tenían algún significado para Nick, también era algo bueno para él. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Su recompensa sería solo la sonrisa de Nick. Primera semana 4. MARZ112021. Eran las 6 de la tarde, pero el sol brillaba. Como era verano, el sol estuvo brillando incluso aunque ya eran más de las 7 en Londres. Su cuerpo, adaptado a la atmósfera tranquila y sosegada, se sentía incómodo ante el aire vespertino de la tarde. Carly tiró holgadamente con el dedo del cuello de su delgada camisa formal. Estaba tan incómodo, como si estuviera en un lugar al que no debería haber venido. Su cuello estaba rígido. Incluso ahora. No es demasiado tarde. Incluso ahora, podía programar una cita y hacer algo que no estaba planeado. El tratamiento se podía realizar con medicamentos o asesoramiento psicológico o, quizás, podría existir una forma de tomar inhibidores por un tiempo y evitar las relaciones sexuales por completo. Cuando pensó en eso, se sintió abrumado por el arrepentimiento. Desde cualquier punto de vista, era una elección tonta. Tener una relación con un alfa. Era absurdo, poco profesional y de alto riesgo.
Estaba muy lejos de su política de invertir principalmente en artículos estables y de valor asegurado. Su padre, Jonathan, solía decirle a menudo que a veces hay que correr riesgos para conseguir lo que nadie ha conseguido. Ya fuera en la vida o en los negocios, Jonathan estaba convencido de que un momento como ese le ocurriría al menos una vez en la vida. Pero a Carly no le gustaba la palabra riesgo. Desde que su hermano fue secuestrado a una edad muy temprana y su familia fue sacudida por un disgusto indescriptible, Carly siempre había preferido elegir lo seguro. Se acostumbró a moverse bajo circunstancias que pudiera controlar. Y, sin embargo, la razón por la que tomó esta decisión. Llegaste temprano. Al oír una voz a sus espaldas, Carly se dio la vuelta. Solo pudo ver una sombra. Su mirada se elevó un poco. Al mirar fijamente a sus ojos, Carly pensó. ¿Me recuerdas? Estás aquí, le dijo una voz baja secamente. Carly levantó los ojos para mirar la cara de la otra persona. Su cabello negro y sus labios suaves y curvados daban una sensación muy agradable. Era un hombre guapo. Aunque había pasado el tiempo, su rostro aún era claro en su memoria. Un rostro amable que parecía un poco más maduro que hace 6 años y más dulce que hace unos meses. Ambos encuentros fueron muy cortos, habían durado menos de 5 minutos. Sin embargo, Carly recordaba al hombre con exactitud. Señor Jones. Quizás en su mente era manera diferente, pero a Jones no había cambiado. Su voz dulce, de tono medio y bajo, y la sonrisa que derretía a su interlocutor eran las mismas. Carly pensó de nuevo. ¿Recordarás lo que sucedió en la víspera de Año Nuevo de hace 6 años? Sabrá que soy el hombre con el que se ha encontrado y besado en el pasado. ¿Esperaste mucho? No. Tenía los ojos curvados. Sus ojos, azul y gris, bajo los pliegues de sus párpados lucían extraños. Eran los únicos ojos que inspiraban a Carly, que no sentía ninguna sensación ni siquiera cuando veía obras de arte, esculturas o gente guapa. Era la primera vez que veía a alguien con los ojos de colores diferentes. Probablemente. Como está brisando bastante, hice una reserva en el patio. ¿Nos vamos? Carly asintió ante las palabras que escuchó. Al mirar la espalda del hombre que se dio la vuelta y comenzó a caminar, Carly decidió imitarlo. El restaurante no estaba lejos de la estación de Notting Hill. El pub era brillante y luminoso con una pintura turquesa casi blanca. Se mantuvieron en silencio mientras caminaban por la calle durante más de 5 minutos. Ante la atmósfera asfixiante, Carly se aflojó el cuello de la camisa de nuevo. Era la primera vez que tenía un encuentro de ese tipo. No sabía qué tema sacar a colación en un ambiente tan extraño como ese. Era más fácil reunirse con un compañero complicado. En primer lugar, nunca se había sentido incómodo en las reuniones de negocios. Además, si consideraba lo que había vivido, ese sentimiento en sí mismo no le era familiar. Así hizo una pausa, mientras él seguía distraído por sus pensamientos. Carly, sin darse cuenta, se chocó con Astali como estaba. Su cuerpo tocó el torso de As, quien se dio la vuelta. Y tan pronto como estuvo a punto de abrir la boca con consternación, la mano de As tocó su cintura. Carly estaba rígido ante la mano que se envolvía ligeramente alrededor de la parte posterior de su cintura. ¿Qué piensas, Carly? El ataque sorpresa fue repentino. Al mismo tiempo que su nombre era llamado cariñosamente, As lo miró a los ojos y sonrió. Su pregunta era amable y había una sonrisa en su voz. Su cuerpo estaba un poco más cerca. Solo el aliento se escapó de sus labios abiertos. No podía pronunciar ninguna palabra en su boca, como si le hubieran robado el sonido. As sonrió en voz baja. ¿Puedo llamarte Carly? La sensación de los dedos que tocaban la parte posterior de su camisa era demasiado clara. Su pulso se aceleró. Carly exhaló una vez más y lentamente devolvió su respuesta. Sí, está bien. Entonces, llámame, As también. Cuando terminó de hablar, As bajó la mano. A medida que la sensación en su cintura desaparecía, se fue calmando gradualmente. As señaló la mesa que había reservado con la cabeza. Carly, que enderezó la parte inferior de su traje, siguió lentamente a As. El lugar al que fueron guiados fue a un patio construido en un espacio similar a un jardín, que se creó por separado dentro del pub. El patio estaba lleno de vasijas de colores. Las luces ámbar brillaban en las paredes en línea con el cielo púrpura que se oscurecía gradualmente. En un espacio, con una atmósfera más tranquila que en el interior, los dos se sentaron cara a cara. As revisó el menú primero y luego se lo entregó a Carly. Y mientras estaba tratando de revisar el menú como un hábito, vaciló y miró a As. ¿Pedimos algo de beber?, preguntó As, levantando la barbilla y mirando el rostro de Carly. Con la suave mirada fija en su rostro, Carly se volvió hacia el menú. Seguro. Puedes ordenar primero.
Será mejor que empiece usted, señor Jones. Sus palabras eran duras como un hábito. Él mismo estaba asombrado ante el tono que era bastante fuerte como para ser tomado como una recomendación. Sin embargo, As le sonrió. Beberé sidra primero. La voz que le devolvió la respuesta como si no le importara fue dulce. Está bien, dijo Carlyle, levantando la mano para llamar al personal, tan pronto como As ordenó un vino bastante fuerte. Una camarera con un delantal negro amarrado a la cintura se acercó a su asiento. La camarera, que miró solo una vez el rostro de Carlyle, miró a As por un momento mientras escribía su orden. Después de que la camarera le preguntó si había algo más que necesitaba, o si quería agua del grifo, se marchó, solo después de compartir una pequeña charla con As sobre el clima. Al ver a As conversando con otra persona como si fueran amigos, Carlyle fijó su mirada en él. Tenía el presentimiento de que no encajarían. Era demasiado diferente a él. En resumen, se habían reunido con un propósito estipulado, pero sentía que eran muy diferentes de todos modos. Socialización innecesaria, interacción sin rumbo, una sonrisa genial para cualquiera. As solo tenía aquellas cosas que no estaban en el mundo de Carlyle. El arrepentimiento lo inundó de nuevo. ¿Por qué debo hacer esto? Entonces Carlyle recordó que había algo que aún no había confirmado. Quería saber si As lo recordaba. Entre todos los propósitos que lo llevaron a estar allí, ese impulso inútil fue el factor más importante. Así que tenía que comprobarlo. El momento en que encontró a As mirando a Nicolás hace unos meses, como si estuviera disgustado, todavía estaba vivo en su mente. No esperaba ver a la persona que había olvidado enterrada en el fondo de su memoria de esta manera nuevamente. Muchas cosas fueron arrastradas fuera del camino debido a la aparición repentina de aquello que había enterrado. Carlyle a menudo soñaba con As desde el día que lo vio hace unos meses. Para ser precisos, la noche muy lejana en la que se besaron. A Jones fue el primer impulso en la vida de Carlyle. Probablemente había dejado una marca en su mente. Y aunque no era la primera vez que se reunían, Carlyle no preguntó por su nombre. No estaba en una situación en la que pudieran intercambiar nombres, a pesar de que ya lo conocía. Pero As lo miró y no pudo pensar en nada. Carlyle no cambió sus expresiones faciales. Obviamente, ellos no se habían visto. Pero quizás lo recordaba. Le vino a la mente la mano de hace unos minutos, cuando ésta se envolvió íntimamente alrededor de su espalda. Tal vez estaba buscando el instante adecuado para hablar. No tenía sentido referirse a una reunión del pasado en ese momento. Carlyle. Y como si hubiera leído su mente, As lo llamó. Por favor, dime. Mientras esperamos, deberíamos discutir un momento la situación. Como una persona a cargo de un negocio, la voz de As se puso un poco seria. Carlyle enderezó su postura. Poniendo sus manos sobre sus rodillas, Carlyle abrió los labios sin cambiar su expresión. Por supuesto. Escuché que Carlyle tenía un problema. Con la palabra problema, As abrevió la situación de Carlyle. ¿Es eso una consideración propia? Carlyle asintió levemente. Fue un movimiento muy leve. Así es. Nunca antes había estado en una situación como esta, así que voy a dejar en claro que no estoy seguro de poder ayudarte. Estoy de acuerdo. Apretó sus rodillas y las soltó. As sonreía, pero su voz era seria. Es mejor establecer algunas reglas primero. Por ejemplo. Bien. As se agarró la barbilla. Inclinó levemente la cabeza y sonrió con los labios curvados. Para ser honesto, mi primer encuentro con Carlyle fue una experiencia desagradable. Ante eso, Carlyle se quedó en silencio por un momento. No me recuerda. Eso era lo que esperaba. Carlyle sonrió sin ganas. Fue hace 6 años. Ni siquiera lo hubiera recordado si no fuera por sus sueños. No, era una cosa del pasado en la que ni siquiera hubiera soñado si no se hubiera encontrado con As de nuevo. Además, el chico que tenía enfrente parecía tener más experiencia que él. Un beso así no sería nada. Su mente se hundió. En primer lugar, no fue nada. Todo fue un sueño. Sin embargo, pensaste en aceptarlo. Quiero hacerte la misma pregunta. No pensé que mi primera impresión hubiera sido tan buena para ti. Preguntó As gentilmente. A juzgar por la expresión de tu rostro, era como si no quisieras volver a verme. El hombre era directo y atrevido, en contraste con su apariencia suave y gentil. Carlyle eligió sus palabras sin mostrar expresión alguna. Era mitad correcto y mitad incorrecto. Estaba disgustado con el hecho de que Nicolás estuviera saliendo con otro hombre por su hermano, y al mismo tiempo estaba avergonzado de que la persona fuera el mismo hombre al que había conocido en el pasado. Fue una coincidencia sin sentido. Entonces, cuando esos dos hechos se mezclaron,
se convirtió en un sentimiento poco claro. Carly no sabía cómo llamarlo. Después de unos segundos de silencio, abrió su discurso. Me disculpo por eso. No, no quiero escuchar una disculpa. Justo en ese momento, se colocó algo de beber en la mesa. La mesera, que estaba tratando de hablar con As de nuevo, dudó en dar un paso atrás mientras los dos hablaban seriamente. Carly miró a As sin siquiera mirar a un lado. Solo quería decir que este tipo de actitud es un poco difícil, dado que nos reuniremos varias veces en el futuro. Eso no sucederá. Está bien, ahora es el turno de Carly. Carly se detuvo ante sus palabras en prosa. ¿Qué quieres decir? Significa que puedes decirme lo que te gusta y lo que no. Oh. As parpadeó. En cuanto al sexo, hablaremos de eso en un minuto. Carly agarró la copa de vino que tenía al frente. Frotando el delgado cuello su vaso, se preocupó. No sabía qué decir. En primer lugar, no estaba acostumbrado a expresar su desaprobación. Debido a la naturaleza de su trabajo, fue una tontería revelar sus pensamientos más íntimos sobre la mesa donde se estaban llevando a cabo las transacciones. Lo que pensaba, como y que quería tenía que ser revelado solo a través de las negociaciones. Entonces, era una tontería revelar sentimientos tan personales como el disgusto. Su abuelo se lo aconsejó innumerables veces. Compórtate como un noble, Carly. Mostrar su mente era como mostrar debilidad. Era igual con aquellos con los que estaba enredado personalmente. Todos conocían los antecedentes de Carly y tenían algo que ver con él. No era necesario mostrarle su verdadera forma a esas personas. Pero a Jones no estaba en ninguna de esas categorías. Y, por último, no sabía nada sobre As. En un lugar como en el que estaban, no había duda de que As quería algo de su parte. Carly lo pensó por un tiempo, y finalmente se le ocurrió una cosa. Era una regla muy simple y clara. La única regla con la que había vivido toda su vida. En una relación. Como si lo estuviera escuchando, As todavía lo miraba. Espero que no haya sentimientos innecesarios. Hubo un corto silencio. As se rió. La mano en su barbilla se soltó y As se enderezó. Sentimientos innecesarios. La voz era amistosa, pero su tono se mantuvo firme. El rostro de As, de pie junto a Nicolás, se superpuso. Mirándolo con un rostro desagradable, As emergió gradualmente ante sus ojos. ¿Mi solicitud te molestó? As, que estaba dando golpecitos en la mesa con los dedos, exhaló ligeramente. No, creo que podría estar preocupado por eso. Con una cara sonriente, As continuó. Tal vez por tu apariencia, hayas pasado antes por eso. Al contrario de lo que decía, As todavía no se reía. Pero Carly, déjame aclararte algo. El torso de As se inclinó hacia Carly. As, que se acercó, dijo en voz baja. Estoy ayudando a Carly en particular porque es una solicitud de Nick. Dijo el nombre de Nicolás. Entonces, no tienes que preocuparte por emociones innecesarias. Lo que quería confirmar rápidamente quedó claro. A Jones no lo recordaba. A Jones aceptó esa solicitud solo por un motivo. Porque no me voy a enamorar de alguien como tú. A Jones todavía está enamorado de Nicolás Witte. Los sentimientos de As hacia Carlyle y sus sentimientos hacia Nicolás, escondidos detrás de su actitud hábil y amistosa, salieron a flote al mismo tiempo. Carly guardó silencio sobre las intenciones del hombre, que eran completamente diferentes de lo que suponía. Para As, Carly era solo un obstáculo con quien tuvo un pésimo primer encuentro, y además era el hermano mayor alfa de Kyle Frost, con quien compitió por Nicolás. Para Jones, la existencia de Carly Frost no significaba prácticamente nada. El hombre simplemente aceptó ese ridículo encuentro por el bien de su ser querido. Las repercusiones de ese pensamiento sacudieron su corazón. Su sensación de calma disminuyó. ¿Qué había venido a comprobar en este lugar? ¿Qué estúpidas expectativas tenía? Era patético. El sentimiento de autodestrucción de haber hecho un perfecto error de juicio sobre la otra persona lo precedió. Se sintió como si estuviera claramente atrapado por sus faltas y errores. Pero a pesar de toda esa agitación, la expresión de Carly se mantuvo sin cambios. Era lo que mejor sabía hacer. No mostrar su interior. No revelar sus emociones. Es un alivio que digas eso. Carly levantó la copa de vino, rompiendo el largo y breve silencio. Ninguna emoción emergió por encima de sus ojos fríos. Y como si comprendiera sus intenciones, As lo miró en silencio y relajó su expresión. ¿Eso crees? Sí, es mejor dejar todo claro. Esta vez As se quedó en silencio. As, quien frotaba una botella de medio litro de sidra con una expresión nerviosa, finalmente se disculpó con un suspiro. Lo siento, Carly. ¿Por qué te disculpas?
Creo que fui grosero contigo en este momento. Lo siento. No podía entenderlo. Incapaz de tragar el líquido rojo de la copa de vino en sus labios, Carlyle bajó los ojos. Como si su actitud de poner límite fuera una mentira, la expresión de As volvió a ser la misma de antes. ¿Acaso no fui yo quien molestó al señor Jones primero? Es lo justo. No, fui inmaduro. Al terminar de hablar, As tomó el menú. Cuando surgió de su boca una sonrisa refrescante, la atmósfera rígida se derritió. Nunca he visto a alguien como Carlyle a mi alrededor. No parecía ser nada bueno. No significa nada malo. Agregó y finalmente Carlyle dejó la copa en la mesa sin poder tragarse el vino. Creo que la forma en que lo expresas hace que suene diferente. No es así. Eso es exactamente lo que pienso. Dijo así, sonrió mientras colocaba el menú frente a Carlyle. El dedo se detuvo justo frente a él. Carlyle miró la mano de As. Eran unas manos largas y bonitas. Los dedos estaban limpios. Las uñas eran redondas y rosadas. Si te ofendió mi comportamiento de antes, dímelo ahora. No puedes hacer eso con alguien que no te agrada. Dijo As suavemente. Carlyle meditó. ¿No te gusta este hombre? Eso no era cierto. Fue simplemente incómodo. Algo le llamaba la atención. Era perturbador. Pero no lo odiaba. No tenía ganas de levantarse de su asiento. Carlyle definió sus sentimientos de esa manera. As todavía siente algo por Nicolás Witte. Entonces, por el bien de Kai, por el bien de su hermano, era necesario vigilar a este hombre por ahora. Ya no quiere impurezas en la feliz vida de su hermano. Sí, por eso. No. ¿De verdad? Sí. Sabía que no había espacio para nadie más entre Nicolás y Kai, pero era más conveniente mantener bajo vigilancia el posible peligro. Era solo por eso. Señor Jones, si se siente incómodo con mi comportamiento. Estoy bien. Ya terminé. Se rió. Bueno, ya que hemos dejado en claro que no nos gustamos, ¿vamos al grano? Y si no le importa, podemos pedir una comida. Puede sentir miradas detrás de su espalda. Carlyle bajó los ojos ante las estúpidas palabras. Hagámoslo. Se escuchó una voz tranquila. Mientras ordenaba comida, Carlyle recibió una llamada de Qatar. As lo vio hablar por teléfono de una manera relajada, después de pedirle que lo esperara. Pensó en hacer algo más, pero no pudo concentrarse mientras escuchaba la voz de Carlyle con la barbilla en alto como antes. Al final, terminó con la llamada rápidamente. Perdón por aburrirlo. No, fue agradable escucharte porque eras muy sexy. As, que se encogió de hombros ligeramente, sostuvo el tenedor frente a Carlyle. Ya les habían servido la comida. Pero al escuchar la palabra sexy, su expresión se quebró por primera vez. Sus labios estaban abiertos. No era algo que no hubiera escuchado antes. Carlyle también sabía que su apariencia era popular. Tener una apariencia impecable también era una ventaja para hacer negocios. Su rostro valía la pena. Entonces, incluso cuando escuchaba esas palabras, generalmente las ignoraba. Pero en esta situación. ¿Es la primera vez que te dicen algo así? As inclinó los ojos, como si no lo hubiera esperado. La mano con el tenedor se detuvo justo frente a la mano que Carlyle tenía en la mesa. Estaba muy rígido. Realmente no. Estoy seguro de que lo has escuchado muchas veces. Era hora de devolverle el cumplido. Era un acto básico de socialización devolver los comentarios favorables a tu interlocutor. Sin embargo, dar y recibir elogios por la apariencia o el atractivo sexual de otra persona no era algo común para él. Lo mismo digo de usted, señor Jones. Gracias. El hábil labio de As se curvó suavemente. ¿Quieres que la corte por ti? Preguntó As, mirando el plato de Carlyle, quien pidió un bistec. Carlyle se negó rotundamente. Yo lo haré. Dime cuando cambies de opinión, Carlyle. Carlyle movió su mano endurecida y agarró el tenedor y el cuchillo. Después de cerrar los ojos rápidamente, comenzó a mover hábilmente las manos. El cuchillo se movió con gracia. La carne se cortó suavemente sin que el cuchillo chocara con el plato. As miró a ese Carlyle con interés, y después de un rato cambió de tema. Volvemos al tema inicial de nuestra conversación. Probablemente era la historia sobre el encuentro. Carlyle estuvo de acuerdo. En primer lugar, pensé que 2 meses serían suficiente. ¿Y qué has pensando sobre la frecuencia? Creo que ambos estamos ocupados. ¿No crees que es mejor que nos veamos los fines de semana? Eso sería genial. La conversación iba y venía mientras masticaban y tragaban la comida en silencio.
Pero en ese momento, sintió que unos pies se movieron debajo de la mesa. Los zapatos de As tocaron la punta de sus zapatos. El tenedor de Carly se detuvo. Si surge algo urgente y cancelo nuestra cita, te lo diré con 2 horas de anticipación. Yo te lo haré saber un día antes. Está bien, si te sientes cómodo con eso. El zapato se hundió en su zapato. Ni siquiera estaba tocando su piel, pero se sintió extrañamente mareado. Carly finalmente bajó el tenedor. Su apetito desapareció. En su lugar, algo diferente se acumuló en su interior. Entonces, serán 8 veces en total. Sí, y si nada cambia, creo que sería mejor que consultes a otros expertos. As dejó el tenedor también. El plato de salmón rojo de As estaba medio comido en una forma ordenada. Sus ojos se encontraron. Los ojos de As, mezclados con oscuridad púrpura y luz escarlata, eran más profundos que antes. Oh, tenía una pregunta más. Sí. Esta vez, el tobillo de As, que estaba ligeramente expuesto debajo de los pantalones, lo rozó. La sensación del hueso del tobillo fue extraña. ¿No te gusta que te toque? La mano de As se detuvo frente al dedo de Carla ahí, donde estaba el tenedor. La punta de su uña lo tocó muy ligeramente. Lo molestaba constantemente. Esa mano que iba y venía cerca de su mano como si pudiera tocarla. Sus uñas redondas. Realmente no. Eso quiere decir, que no te molesta que te toque, ¿verdad? Sí. La respuesta fue negra y azul. Se hizo un profundo silencio. Los dedos de As treparon por las uñas de Carly. Un calor leve y delicado se deslizó por sus dedos. Finalmente, las manos de As se superpusieron en el dorso de su mano. Tragó en seco ante la suave superposición. Entonces eso es todo. Ese no fue el final. Sus tobillos se encontraron. Mientras colgaba su tobillo en el suyo, As tiró de él. Aunque no aplicó ninguna fuerza, sintió que lo atraía. De ahora en adelante, seguiré tocándote. Los dedos de As se frotaron contra el dorso de su mano blanca, donde se habían brotado las venas. El cosquilleo parecido al rastro de una hormiga se filtró bajo su piel. La sensación de penetrar en su epidermis se extendió lentamente por todo su cuerpo, pasando por las muñecas y los brazos. Como un hombre que no quiere alejarse de ti ni siquiera por un momento. Seguiré tocándote. As, quien le hizo cosquillas en el dorso de la mano, agarró su muñeca. El pulgar presionó suavemente contra la muñeca. Su respiración contenida estalló sin hacer ruido. Ten eso en mente. Cuando terminó de hablar, la mano que presionaba su muñeca se apartó. As enderezó su postura. Los tobillos enredados en un estado de ánimo promiscuo, también volvieron a su lugar. As, que había apartado la mano como si nada hubiera pasado, levantó el tenedor que Carly tenía en la mano. Los dedos envolvieron suavemente su mano. Fue un toque con una temperatura diferente al anterior, lo que hizo que la sangre le hirviera lentamente. Si estuviera en una situación como la tuya, no creo que quisiera tener sexo desde el principio. As se rió como si tuviera una pista. La mano que agarraba estaba caliente. No tendré sexo hasta que tenga ganas de hacerlo. Quería mirarse en el espejo. No podía imaginar qué tipo de expresión facial tenía en ese momento. Carly logró mantener su rostro inexpresivo, reprimiendo el impulso de levantar la mano y sentir su rostro. Luego hizo una pregunta. Cuando me sienta así, tengo que decírtelo. As enarcó las cejas y respondió con voz risueña. No. La mano que lo sujetaba lo soltó. No tienes que decirlo. A pesar de que su mano fue soltada, sintió que As todavía lo atrapaba. No entendía. No podía moverse. Carly, que estaba mirando su mano por un momento, miró a As de nuevo. Ojos azules y ojos grises que se asemejan al color de Carly. Los ojos estaban mezclados. Porque lo sabré. La voz baja que le susurraba, era increíblemente erótica.